Hola, ¿cómo están? Me alegra nuevamente que están conmigo para estudiar este tema tan importante sobre trabajadores latinos fantasmas. Y usted se preguntará, ¿quién serán los trabajadores latinos fantasmas? Pues son las personas en Estados Unidos que trabajan, se les cobra impuestos, pero no reciben ningún beneficio de esos impuestos. Son fantasmas porque para el gobierno no existen, pero para el IRS o la agencia que colecciona los impuestos sí existe porque les saca los impuestos a todos los trabajadores de los Estados Unidos. Así que vamos a ver este video y me alegra nuevamente que estén conmigo en este tema tan importante para cada uno de nosotros. Hay dos tipos de trabajadores. Los trabajadores que pagan impuestos y reciben beneficios. Esos son todas las personas que tienen su Social Security, que nacieron en Estados Unidos, que son residentes legales o que son ciudadanos. Y el otro tipo son los que pagan impuestos también, pero no reciben ningún beneficio de esos impuestos que pagan. Así que hay una disyuntiva muy grande acá para los gobiernos americanos porque tenían que decidir y diferenciar estos dos tipos de trabajadores para sacarle el dinero a los dos, pero pagar beneficios solo a un grupo, al grupo mayoritario. La disyuntiva es que todo trabajador en Estados Unidos debe de pagar impuestos. Al trabajador documentado, al trabajador legal, al ciudadano, al residente, se le da un Social Security Number, un número de social que lo identifica como persona que reside en los Estados Unidos. Y son personas que cuando nacen, a cada niño se le da su Social Security y puede trabajar y puede vivir en este país. Ese es la disyuntiva del gobierno americano, el gobierno gringo. Entonces, ¿qué hacer con la gente que trabaja en Estados Unidos? Supuestamente el gobierno gringo dice que no existen, pero hay que sacarle el dinero, ¿no? Y entonces crearon un nuevo número de identificación que se llama el ITIN, ¿verdad? En inglés es Individual Taxpayer Identification Number. En español es el número de identificación personal del contribuyente. Y entonces el IRS obliga a los trabajadores fantasmas a pagar impuestos, aunque técnicamente o legalmente no están empleados. Es bien interesante que el dinero siempre se saca de esta manera. Los trabajadores no solo hispanos, pero de cualquier país del mundo que llegan a los Estados Unidos y se les da un ITIN y van a trabajar, ¿verdad? Y cuando van a llenar sus impuestos, ellos pueden entonces crear su ITIN, número de ITIN, y con eso ellos están ya registrados con el IRS, con la agencia que colecciona los impuestos y que existen entonces y que pagan sus impuestos. Hay 4.4 millones de trabajadores, la gran mayoría hispana, que pagaron 23.6 billones en 2015 en impuestos usando el ITIN number. En 2017 subió al 27.2 billones de dólares. Es decir, los trabajadores hispanos en Estados Unidos pagaron el 2017 27.2 billones solo en impuestos requeridos, de los cuales no obtuvieron casi nada de regreso. Lo que los trabajadores fantasmas pagan son cantidades grandes. A todos los trabajadores normales se les quita las siguientes deducciones de su cheque. Observen acá. Las deducciones obligatorias, entonces, el income tax depende de la cantidad de dinero que la persona gana anualmente. Entonces puede ser, normalmente está en el 12 al 15%, dependiendo del gobierno de turno. Un tipo de gobierno de turno baja los impuestos y el otro sube los impuestos dependiendo su política de impuesto. Posiblemente la gran mayoría estará cerca del 12% pagando si gana menos de $60,000 en impuestos. Es una parte del impuesto. Después tenemos el impuesto del Estado, y del Estado, de nuevo quiero poner acá, puede estar entre 10%, dependiendo de la ganancia, al 15%.
que tiene que pagarse en impuesto federal. En el estatal depende del estado. El estado de California está entre el 1% al 13%, dependiendo de nuevo cuánto la persona gana, salario que gana anual. Hay algunos estados que no cobran impuesto estatal, como el caso de Texas, el caso de Florida, no se paga impuesto estatal. Después tenemos el impuesto del Social Security. El empleador tiene que pagar 6.2%. Eso es lo que paga. El empleador paga 62% y el trabajador paga 6.2% también, para un total de 12.4%. Este dinero acá lo recibe el IRS, ¿verdad? Y lo manda a un fondo del Social Security, y este dinero se pone en lo que se llama en inglés un trust, y ahí está el dinero guardado para entonces usarlo para el retiro de las personas que están en ese tiempo de jubilación. Después tenemos el Medicaid. Ahora, estas son las deducciones obligatorias. Todo trabajador en los Estados Unidos tiene que pagar estos impuestos. Tenemos deducciones voluntarias, que está el de jubilaciones privadas, lo que se llama el 401k. Son retiros de que el empleador puede deducir al empleado una cantidad un porcentaje de su salario y ponerlo en un 401k. Es una forma de inversión. En otro video estamos hablando acerca de cómo aprovechar el 401k de las compañías que ofrecen estas deducciones y estas inversiones. Tenemos lo que se llama el seguro médico, ¿verdad? Que a veces también es subsidiado por el empleador. Y tenemos el desempleo, el pago al desempleo. Ahora, el desempleo no es pagado, es pagado solamente por el empleador, pero los trabajadores fantasmas no reciben ningún beneficio. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19 existe un gran número de millones de trabajadores que tienen sus papeles, que trabajan con un Social Security, que están recibiendo el beneficio del desempleo. De hecho, ahorita el Congreso de los Estados Unidos está debatiendo cómo bajarlo un poco, porque lo que pasa es que los beneficios de desempleo han sido más altos que un salario mensual de muchos trabajadores. Es decir, que ganan más por estar desempleados que por estar trabajando. Así que esa ayuda no lo reciben los trabajadores fantasmas. Y eso es algo que realmente hace mucho daño a la economía familiar de las personas que trabajan y se les saca los impuestos, se les quitan los impuestos, pero no reciben estos beneficios. Entonces miramos nosotros que a través de la generación de estas deducciones obligatorias, sobre todo del Social Security, de esto de acá, que al total es un 12.4%, que se está sacando del trabajo de los trabajadores fantasmas, pero que no reciben ninguna ayuda directa de parte de ellos. Entonces, ¿cómo es que los trabajadores fantasmas terminan subsidiando a la gente que se retira? Al final, este dinero tiene que ser usado por el gobierno, por el Social Security, porque este dinero va hacia ellos. Este dinero es coleccionado por Social Security y tiene que usarlo, pero como los trabajadores fantasmas no existen para el Social Security, entonces ellos dan este dinero a otros trabajadores, a la otra gente que sí tiene el Social Security. Miremos entonces cómo los trabajadores fantasmas subsidian a la gente que se retira. Los trabajadores fantasmas son forzados para pagar impuestos que ayudan a las personas gringas a retirarse. El Social Security Administration, ¿verdad? Acá, Social Security Administration, estima que los indocumentados pagaron, mire esta cantidad, 13 billones para el fondo del Social Security en el 2014. 13 billones. Los trabajadores fantasmas, los trabajadores indocumentados pagaron 13 billones en el 2014. Se estima que en el 2019 fueron cerca de 19 billones de dólares. Y este dinero va directamente a ayudar a la gente que se retira. En Estados Unidos,
El Social Security es un sistema que se dice en inglés Pay As You Go System, que es diferente a las pensiones, el 401k. El Pay As You Go System en Estados Unidos es que que las personas que están trabajando en este momento, el dinero que se les saca del Social Security se lo están transfiriendo directamente a las personas de 62, 70, 80 años que se están retirando. Es una transferencia directa del dinero que se le quita a los trabajadores en este momento y está siendo de nuevo transferido directamente para las jubilaciones que las personas están en retiro en este momento. Se llama Pay As You Go. El pago de Social Security promedio mensual en los Estados Unidos es de $1,400. De nuevo, los trabajadores fantasmas no tienen acceso a estos 1,400 mensuales. Los baby boomers, que son personas que son nacidos entre 1946 y 1964 en Estados Unidos, es una cantidad grande ahorita en estos años que se están retirando. Cerca de 10,000 personas se retiran diariamente en los Estados Unidos con el data de 2018. 10,000 personas, baby boomers, porque fue una cantidad, se llama baby boomers de nuevo porque fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando vinieron todos estos soldados de allá de las guerras, miles y hasta millones que vinieron, regresaron a sus países, regresaron a Estados Unidos y pues empezaron a tener muchos hijos y fue una generación grande de niños, de hijos que hubieron. Y ahora esta gente que nació en 1946 y 1964 se están retirando. 10,000 personas se retiran diariamente. Pero el problema es que el Social Security, ya que tenemos esta gran cantidad de personas retirándose, no se da abasto. Está en insolvencias, está insolvente. Entonces, se necesitan los trabajadores fantasmas para poder sostener el sistema de Social Security. Se estima que para el 2035 el Social Security va a quebrar. ¿Qué significa que va a quebrar? Va a quedar insolvente. ¿Qué significa? Significa que no va a haber suficientes fondos para cubrir a todas las personas que andan buscando el beneficio. Entonces, si ustedes miran acá en este cuadro que tengo acá, total de beneficios pagados para los que se retiran. Es decir, la gente que está recibiendo en este momento ayuda de jubilación o el retiro de jubilación es de 952.5 billones. Mire, esta información es de 2017. Está recibiendo 952.5. El total de impuestos pagados, lo que se deduce de los cheques, es 996.6 billones. Este reporte viene del mismo Social Security. Así que los ingresos del Social Security en 2017 solo exceden 44.1 billones de dólares. Está casi, como se dice en inglés, break even. Está casi al límite, ¿verdad? Tiene un margen insignificante. Entonces, en unos pocos años, el Social Security va a quedar insolvente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay suficiente jóvenes trabajando para poder sostener a los viejos, a la gente anciana, a la gente mayor que se está retirando. Y el otro problema es que el Social Security, cuando se hizo hace muchos años atrás, se estimaba que la gente iba a vivir solo 65 años. Pues ahora está el promedio cerca de 83 años. Hay muchos que llegan hasta los 90. Entonces hay mucha gente que está recibiendo Social Security, pero no hay suficiente gente trabajando para poder mantener el sistema a largo plazo. Por eso nosotros, los hispanos, ¿verdad? Y los trabajadores fantasmas, está sosteniendo el Social Security porque está mandando este dinero que ellos no van a recibir, posiblemente se pueda si hay un cambio de la ley de inmigración. Pero en este momento, a los trabajadores fantasmas, los trabajadores que no tienen papeles, los trabajadores indocumentados,
no recibirán ninguna ayuda del beneficio de los impuestos que están pagando y más bien están ayudando a todo este número de personas que están en retiro. Y por eso es que hay que echarle ganas, ¿no? Hay que tener mucho más hijos, ¿no es cierto? Para poder ayudar al sistema. Este tema de los trabajadores fantasmas es un tema que a mí personalmente me molesta porque creo que no es justo. No es justo que a la gente se le saque el dinero, que pague los impuestos y que esos impuestos no resulten en beneficio por su trabajo. Yo pienso que el gobierno debería de cambiar o no quitarle el dinero o dárselos de alguna otra manera porque le pertenece a ellos. Es el sistema americano. Y la segunda cosa que quiero desarrollar con ustedes, y lo tendré en un video muy pronto, es como en estos meses sobre el COVID, el gobierno americano dio dinero, lo que se llama stimulus check, cheque de estímulo económico a los trabajadores, pero ni los demócratas ni los republicanos se acordaron de ayudar a aquellos trabajadores que pagan impuestos, pero que son trabajadores fantasmas. No se les dio ninguna ayuda a ellos. En el Congreso no se debatió de ninguna ayuda para ellos. Así que quiero en unos cuantos días hacer un video y es que esté usted pendiente para que mire cómo es de injusto el sistema, porque le quitan el impuesto, le quitan los impuestos de su trabajo, pero cuando se les puede ayudar, no lo reconocen como tal. Espero que hayamos aprendido sobre los trabajadores fantasmas y espero que usted me mande alguna pregunta, algún comentario aquí al Dr. Castro Finanzas, así que estaremos pendientes. Dios les bendiga. Hasta luego.